es que hay el tratamiento secundario? Porque en el tratamiento primario o llamada decantación primaria no se llega a eliminar todo el- la materia orgánica que tenemos, ni tampoco los sólidos suspendidos. Entonces, necesitamos este tratamiento. Y aquí se utilizan microorganismos, millones de microorganismos. Y lo que hacen esos microorganismos es comer o degradar la materia orgánica. Entonces, en el tratamiento secundario nos convertimos en granjeros, si quieren. Tenemos nuestra granjita de animalitos y les damos de comer y cuidamos que esos animalitos estén bien atendidos, tengan comida y estén las condiciones para que no se mueran. Básicamente es eso, nos convertimos en, en ganaderos de microorganismos. Y cuando estos microorganismos degradan la materia orgánica, lo que hacen es transformarla en sustancias más sencillas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos microorganismos? Las bacterias, los protozoarios y los rotíferos, ¿ya? Entonces, el tratamiento secundario lo que busca y lo que queremos es que pueda degradar la materia orgánica, que transforme esa materia orgánica que está en el agua en algo que no sea contaminante. Por ejemplo, la va a transformar en agua, en dióxido de carbono y en biomasa, en fangos, en lodo. Entonces, eso es de eso se trata este tratamiento. Pero hay que tener cuidado con hay que tener ciertas consideraciones. El efluente líquido final, y acuérdense que efluente ya es lo que sale de la planta, tiene que estar estabilizado y tiene que estar oxigenado para que no siga sirviendo de alimento, para que bacterias que pueda haber en el medio acuático, en el medio receptor, donde estamos echando el agua, esa agua que llega sea, digamos, inerte. Es imposible, pero la idea es que esté lo más estable posible para que las bacterias que viven en el río, en la laguna, donde estemos echando el agua, no estén recibiendo alimento, porque lo que vamos a hacer es generar que se multipliquen esas bacterias y al final vamos a contaminar. La descarga a un medio receptor deberá conducir poca o ninguna eliminación de oxígeno disuelto por la acción bacteriana. Es lo que hemos dicho, no puede haber acción bacteriana ya en el medio receptor. Entonces, si ustedes se fijan aquí, tenemos una secuencia y nos va mostrando los valores que vamos obteniendo en cada etapa. El afluente, que es lo que ingresa a la planta, tiene ciertos valores. Por ejemplo, aquí estamos con valores de sólidos totales suspendidos bastante altos, 300 miligramos por litro, el DBO5 es 300 miligramos por litro, el fósforo y el nitrógeno totales también está alto, 10 y 40. A la salida de la decantación primaria, ese efluente que sale de la decantación primaria, ya ha habido una disminución, pero aún no es suficiente, porque si bien ha disminuido a la mitad los sólidos suspendidos totales, la DBO5 no. La DBO5 mantiene valores altos, de 300 a 210, o sea, prácticamente nada ha disminuido. En cambio, los sólidos suspendidos sí se han ido a la mitad por la decantación justamente. Lo mismo pasa con el fósforo y el nitrógeno, prácticamente no ha habido variación. Y es ya con el tratamiento secundario, que una vez se realice ese tratamiento secundario,
donde recién vamos a lograr los valores que buscamos. Entonces, fíjense aquí que lo que esperamos obtener después de ese tratamiento es que ya los sólidos suspendidos totales queden en 35, un 10% de lo que era al inicio. La DBO5 quedaría en 25, ¿no? Estaría casi también un 10% de cuando entró el anterior, los 210, estos de acá. Y también hay una disminución en fósforo y nitrógeno. Entonces, eso, ¿por qué está aquí el valor de fósforo y nitrógeno? ¿Por qué nos interesaría ese valor de fósforo y nitrógeno y que debe disminuir? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Para guiarlos un poco, ¿qué viene a ser el fósforo y el nitrógeno? ¿Nada? ¿Nadie? Profe, ¿no era lo que hacía que las algas crezcan? Exactamente. Ahí les pasé copia en el chat. Eran nutrientes y lo que causaban era la eutrofización. Exactamente lo que indica Gustavo, ese proceso de eutrofización. Entonces, por eso nos interesa eliminar o disminuir esos valores para que el agua que nosotros estemos incorporando a un medio receptor no vayan a generar esos procesos de eutrofización. Y no es como les he dicho de que el fósforo y el nitrógeno sean tóxicos, sino que son nutrientes, actúan como un abono y ocasionan ese efecto de eutrofización. Y ya el problema es que hay excesivo crecimiento de las algas. Bien. Entonces, si ustedes se fijan, estamos hablando que el tratamiento biológico es una cadena alimenticia. Se trata de una cadena alimenticia solamente que se está dando dentro de un reactor. Reactor, habíamos dicho que era un tanque donde pasa algo. Entonces tenemos aquí un tanque donde hay una reacción, que esa reacción es la degradación de la materia orgánica. Las bacterias consumen la materia orgánica que está en el agua residual y por ende, al estar haciendo ese trabajo, va a haber más bacterias porque las bacterias se multiplican y van a aparecer unos bichitos que se llaman protozoarios que se van a alimentar de las bacterias. Y por ende, van a aparecer otros bichitos que se van a alimentar de los protozoarios. Entonces, es por eso que se habla de una cadena alimenticia. La bacteria se alimenta de la materia orgánica, el protozoario se alimenta de la bacteria y el rotífero se alimenta del protozoario. Ahora hablemos de las bacterias. Son organismos unicelulares, son la forma de vida más simple. Probablemente el origen, bueno, no probablemente, el origen de la vida en la Tierra es a través de las bacterias. De dónde vinieron, si se formaron aquí o llegaron en un meteorito, eso ya es otra cosa, ¿no? Pero el origen es las bacterias. Tienen diferentes formas y por ende se clasifican según su forma. Pueden ser cocos, bacilos, vibriones, espiroquetas y no sé qué más. Y estas bacterias son la fuerza laboral de los sistemas biológicos, ¿no? Son las que se encargan de degradar la materia orgánica que está en el agua. Y por ende, necesitamos que la materia orgánica llegue en condiciones, llegue en un tamaño que la bacteria pueda asimilarla, porque si no, no lo va a poder hacer. Si llega la comida muy grande, pues la bacteria no la podrá comer. La comida tiene que llegar
en el tamaño que puedan comer las bacterias. Y aquí hay algunas imágenes de algunas bacterias según su forma, más larguitas, más como gusanitos, parecen algunas unos alambritos, pero bueno, no es nuestro objetivo hablar de bacterias desde el punto de vista biológico. Esto está para que las conozcan. Entonces, las bacterias van a preferir aquellas partículas que están disueltas, las más chiquititas. Vean el tamaño, 0.001 micras, pero diminutas. Porque obviamente las bacterias son microscópicas y por ende su comida va a ser más chica todavía. Ahora, si las partículas están más grandes que ese tamaño, las bacterias van a tener dificultad para alimentarse. Entonces, ¿qué van a tener que hacer? Van a tener que acomodar las partículas, acomodar la comida a lo que ellas necesitan. Entonces, las bacterias van a segregar unas enzimas para hidrolizar esas partículas. En otras palabras, para separarlas. Y una vez que estén separadas en el tamaño adecuado, las puedan consumir. Entonces, por eso es que el tratamiento primario es importante, porque en ese tratamiento decantábamos, y para que haya una decantación significa que lo más pesado se asienta. Y había una floculación, es decir, que juntábamos para formar flóculos y que floten y respirar. Entonces, todo lo que quedaba era lo disuelto, lo que era tan livianito que no se podía sentar y también tan livianito que no daba para que se formen flóculos. Y ya eso es lo que se comen las bacterias. Ahora, las bacterias podemos encontrar aerobias y anaerobias. Y hay algunas que pueden estar en ambos casos, y esas se llaman facultativas. Y acá se supone que ustedes ya conocen o saben a qué nos referimos cuando hablamos de que hay bacterias aerobias o bacterias anaerobias. ¿Se acuerdan, no es verdad? Nada, nadie. ¿Alguien? A ver, correcto. Por ende, las aerobias es lo contrario. Cuando hablamos de aerobio es que hay oxígeno y anaerobio es que no hay oxígeno. Entonces hay unas bacterias que trabajan o viven en un medio sin oxígeno y hay otras bacterias que viven en un medio con oxígeno. Y hay otras que pueden estar en ambos y esas son las llamadas facultativas. Entonces, si ustedes escuchan, por ejemplo, en alguna publicidad de Sawapac o en algún video corporativo de Sawapac que mencione tenemos lagunas aerobias, tenemos lagunas anaerobias o tenemos lagunas facultativas, está haciendo referencia a que hay lagunas que no contienen oxígeno, que están con bacterias que no trabajan con oxígeno, o bacterias con oxígeno, o lagunas mixtas. Entonces eso es. Y estas bacterias lo que hacen es, al consumir la materia orgánica, transformarla. Y esa transformación implica que se generan otro tipo de partículas, otras células, y todo obviamente dependerá de su metabolismo de las bacterias. Porque no va a ser lo mismo el metabolismo de una bacteria aerobia que el metabolismo de una bacteria anaerobia. Cuando hablamos de metabolismo, estamos hablando de lo que sucede dentro de la bacteria, porque la bacteria toma esa partícula, se la come, en su interior se produce una digestión y ahí expulsa la bacteria
un producto de desecho. Entonces dependerá el tipo de bacteria para que el desecho sea diferente. Entonces vean aquí. Si tenemos la materia orgánica de un 100% de la bacteria orgánica, si nos vamos por el camino de un tratamiento anaerobio, es decir, sin presencia de oxígeno, vamos a obtener un 90% de metano y dióxido de carbono, un 10% en nuevas células y el efluente va a ser rico en amoníaco. Entonces ahí está nuestro balance. Del 100% de la materia orgánica, la mayor parte se va a hacer metano y el resto se va a hacer nuevas células. Entonces, un ambiente con un tratamiento sin oxígeno lo que produce es metano. Si nos vamos por el camino de un tratamiento con bacterias aerobias, es decir, que vamos a tener presencia de oxígeno, lo que vamos a hacer es que se va a producir dióxido de carbono y agua, se va a producir energía y se van a producir nuevas células. ¿Energía de qué forma? Normalmente en forma de calor. Entonces, un ambiente anaerobio me va a generar metano, el biogás. Un ambiente aerobio me va a generar CO2 y agua. Entonces esa es la diferencia. A eso se refiere con que dependerá del metabolismo de la célula, de la bacteria, para ver qué es lo que produce. ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos yendo, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Ok. Ahora, los protozoarios. Los protozoarios son también microorganismos, son unicelulares, pero son un poquito más avanzados que las bacterias, porque ya en su interior se pueden distinguir células como un núcleo, las vacuolas y demás cosas. O sea, son un poquito más avanzadas estos microorganismos, ¿no? Y su tamaño puede variar entre 10 y 100 micras. Y estos protozoarios se alimentan de bacterias, ¿no? Son la segunda etapa de la cadena alimenticia. ¿Y para qué están o por qué son importantes? Porque ayudan a controlar la población de bacterias, ¿no? Para que no se multipliquen sin control y para dar peso y consistencia a la biomasa, a los fangos que quedan, que están ahí están formando parte de eso. Y de ahí los rotíferos son microorganismos, pero ya son multicelulares, son heterótrofos y son aerobios. Que sean microorganismos, todos entienden, son bichos chiquititos. Que sean multicelulares, todos entienden, están formados por más de una célula. Perfecto. Aerobios que necesitan aire. Se desarrollan en un ambiente con aire. Ahora la pregunta es, ¿qué significa que sean heterótrofos? ¿Han escuchado ese término, heterótrofo, y han escuchado, por ende, autótrofos? ¿Han escuchado sobre esas dos palabritas? Heterótrofos creo que son los que no pueden producir su nutrición, su alimento. Exactamente.
Nosotros somos heterótrofos. Necesitamos comernos algo. O nos comemos una fruta, una verdura o un animalito. Los animalitos también son heterótrofos. Las plantas son autótrofas porque agarran y producen su propio alimento, sintetizan su alimento. Absorben nutrientes, absorben la energía solar y generan compuestos, producen su alimento. Entonces, los rotíferos son heterótrofos, necesitan comerse a otro, no pueden ellos sintetizar su alimento. Y rotíferos, su nombre viene porque tienen unos cilios rotativos en la cabeza. Esos cilios es para moverse, cilios es como unos pelitos, ¿no? Como unas antenitas largas. Y se van moviendo y van buscando alimento. Se comen a los protozoarios, también comen bacterias y también comen algunas partículas orgánicas, ¿no? Y estos rotíferos ya están para el punto final, para el pulimento del efluente, para darle el toque final. Pero fíjense que dice acá, no soportan niveles bajos de oxígeno disuelto. O sea que si hay rotíferos, significa que hay niveles altos de oxígeno disuelto. Y eso para nosotros es positivo, porque si hay bajo oxígeno disuelto, significa que hay alta carga orgánica. Entonces, si está el rotífero, nos indica que hay oxígeno disuelto. Y tampoco pueden estar presentes en aguas que tienen niveles medios o altos de DBO, ni en sistemas anaerobios. Entonces, que tengamos rotífero nos va a indicar que hay un buen tratamiento del agua, que hay una buena cantidad de oxígeno disuelto, que hay bajos niveles de DBO. Entonces es un indicador, es un bioindicador o biomarcadores. Entonces hay muchos de estos casos de los bioindicadores o biomarcadores. Entonces eso es lo que hace el rotífero. Y son estos de acá, y ahí se ven los pelitos que tiene. Entonces, ¿por qué les muestro esto? Para que sepamos de quiénes son los que están haciendo el proceso. Son estos microorganismos. Y para que consideremos que estamos hablando de una cadena alimenticia. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Bien. Ahora empecemos a hablar un poquito más sobre lo que es este tratamiento secundario. Para sacar la materia orgánica hay diversos mecanismos. Uno, la biodegradación, que es lo que hemos comentado. También hay la desorción con aire, un lavado con aire. Y la adsorción con D. Esta adsorción, cuando hablamos de adsorción de compuestos orgánicos que no pueden ser degradables, por ejemplo, ¿dónde tenemos compuestos orgánicos que no sean degradables? En algunos pesticidas, ¿no? Algunos compuestos orgánicos vamos a tener que hacer por adsorción, porque no podemos degradarlo. Los metales pesados también vamos a tratarlos por adsorción. Se van a absorber en la biomasa y se van a bioacumular. La biomasa es lo que queda del proceso de degradación, ese fango, ese lodo. Entonces, aquí en la parte de abajo está la definición para que entendamos la diferencia. ¿A qué se refiere con adsorción? Estamos hablando de que se incorpora o hay la adhesión de un gas o un líquido o alguna sustancia disuelta a una fina capa de moléculas de la superficie de un sólido.
Entonces yo tengo un sólido y se ponen alrededor, como que se prenden en la capa de la superficie. Entonces eso es la adsorción. Ahora, si hablamos de absorción con B, lo que está aquí a continuación, cuando hablamos de absorber, es atraer y retener algo en el interior de otro algo. O sea, yo tengo, por ejemplo, que mi anillo y voy a absorber con B, entonces queda dentro de mi mano. Está dentro en el interior. En cambio, adsorber es cuando queda en la superficie, ¿no? Queda ahí prendido en la superficie. Entonces, cuando hablamos de la adsorción, significa que esos metales pesados, esos compuestos orgánicos no degradables, quedan en la superficie de esos lodos, ¿no? El lodo está formado por partículas y van a estar prendidos ahí alrededor. Entonces, se van a ir del agua, pero van a quedar en los fangos. Entonces, ese fango tengo que hacerle un tratamiento, porque estoy trasladando la contaminación del agua a los fangos. ¿Se entiende la diferencia? Profe, disculpe, se quedó un ratito congelado su audio. ¿Será que puedo repetir la última parte? Ah, ya, gracias. Les decía que cuando estamos hablando de compuestos orgánicos no degradables, se van a absorber con D en las partículas de los fangos. Se van a quedar en cada partícula alrededor como una capa. Y lo que vamos a hacer es trasladar la contaminación del agua, ahora va a estar en los lodos, en los fangos. Entonces, ese fango es al que hay que hacerle un tratamiento porque está contaminado, ya sea con compuestos orgánicos o con metales pesados. Pero no van a estar dentro de la partícula, van a estar encima, en la capa superficial. Eso es entonces la adsorción, con D. No sé si queda claro o hay alguna pregunta. Bien. ¿Qué más podemos comentar? En sistemas aerobios se puede hacer el lavado con aire, ¿no? Todos los que son los compuestos orgánicos volátiles o los carbonos que están en esos compuestos orgánicos volátiles, se pueden hacer el lavado con aire, que es la inyección de aire. Y eso lo que va a ocasionar es que se rompa ese material carbonoso porque hay una degradación aerobia, se va a emitir CO2, se va a formar CO2 y nuevos compuestos orgánicos volátiles que van a irse a la atmósfera. Entonces, puedo yo hacer el tratamiento también con la inyección de aire para este caso de compuestos orgánicos volátiles. Pero obviamente eso implica ya que haya un costo porque la inyección de aire implica un gasto de energía. Y también está el tema de que estoy trasladando a la atmósfera la contaminación porque estoy emitiendo compuestos orgánicos volátiles. Entonces hay que hacer esos balances de cómo puedo capturar, filtrar o si es razonable hacer esa inyección de aire. Ahora, finalmente, la biodegradación es el mecanismo el principal, el más utilizado para eliminar compuestos orgánicos, principalmente en lo que es aguas urbanas, aguas residuales urbanas y en la mayoría de las que son aguas residuales industriales. Y las plantas depuradoras utilizan el sistema de fangos activados. Hay otros sistemas, vamos a ver más adelante, pero lo usual es que las plantas depuradoras en su tratamiento
biológico o secundario utilicen el sistema de fangos o lodos activados. Este sistema de lodos o fangos activados tiene dos bloques, la cuba de aireación y el decantador secundario. Cuba o tanque, es lo mismo. Esa cuba o ese tanque de aireación recibe el agua que está ingresando, ese afluente, lo tiene un cierto tiempo, algunas horas o algunos días, y está, como es aireación, está bien mezclado y aireado. Posteriormente lo pasa al siguiente bloque, que es el clarificador. Un clarificador es un decantador. Entonces, ahí lo que va a pasar es que se va a terminar de asentar lo que ha sido degradado en la cuba de aireación. Entonces, este es un proceso biológico tradicional, un proceso secundario tradicional. Vamos viendo cuál es la primera parte. Viene el agua de la decantación primaria, del tratamiento primario. Y para nosotros es un afluente porque está entrando a nuestro proceso. Entonces, ese afluente entra a la cuba de aireación o al reactor biológico, donde se da la aireación y el mezclado. Este dibujito es un agitador. Ese dibujito nos indica que ahí se está girando eso y está mezclando y aireando. Está un tiempo determinado. Como hay aire y ahí está la materia orgánica, ahí están las bacterias alimentándose. Entonces las bacterias están alimentándose y degradando esa materia orgánica. Y después esa agua pasa a un decantador o clarificador secundario. Y ahí se asientan los lodos. Esos lodos se tienen que tratar, se debe hacer un tratamiento. Entonces esos lodos que salen van al tratamiento y una parte retornan al reactor para mantener una población de bacterias, porque si no, se van a ir, al pasar, se van a ir las bacterias, porque aquí se asientan y esos lodos, una parte de los lodos es bacteria. Entonces, si yo no cuido de reponer, en mi cuba no voy a tener bacterias y no va a haber trabajadores. Entonces, es por eso que hay ese retorno. Siempre hay ese retorno en este tipo de tratamiento. Y lo otro que sale ya es el efluente líquido, que es el agua que ya no tiene esa cantidad de materia orgánica que tenía al inicio. Ese es el proceso tradicional biológico. ¿Se entiende? ¿O alguna pregunta? Bien. Entonces, el producto final del decantador secundario es un efluente líquido clarificado, separado para ser vertido. ¿Qué significa esto? Efluente porque está saliendo de la planta, clarificado porque ya sufrió una decantación, separado porque por un lado está saliendo y por el otro están saliendo los fangos. Y para ser vertido significa que ya puedo disponerlo si es que no hay un tratamiento terciario, estamos en el tratamiento secundario. Y por otro lado, ese decantador tiene otra salida para el fango activado líquido. Líquido porque está todavía húmedo, es un lodo húmedo que voy a recircular. Se recircula aproximadamente el 20%, como dijimos, ese fango de retorno para mantener la población de bacterias, ¿no?
Ahora, en esos reactores, en ese tratamiento secundario, yo puedo tener lo que se llama cultivos en suspensión, cultivos fijos o duales. Cuando hablamos de cultivos en suspensión o biomasa suspendida, estamos hablando de que dentro del reactor no hay ningún medio de soporte, no está el hueco, no hay alguna cosa donde se agarren las bacterias. Los microorganismos forman agregados conocidos como flóculos. Están flotando ahí entre medio los microorganismos. Por eso es cultivo en suspensión, porque están suspendidos los microorganismos. Algunos se juntan y hacen como un flóculo, como un barrio de bacterias que están flotando por ahí. Ahora, si el reactor tiene un medio, no importa si es natural o sintético, que sirve de soporte o de apoyo, entonces la comunidad microbiana se va a ir y va a sentarse y ahí va a formar y ahí se va a reproducir y se va a producir como una lama o una película, a ver, una capita encima de ese medio de soporte. Entonces ahí estamos hablando que es un reactor de biomasa fija o cultivo fijo, porque las bacterias no están flotando por ahí, están prendidas en ese medio natural. Entonces, después de que se transforma la biomasa, ¿no?, esos sólidos suspendidos, se los separan, eso lo hacemos en el decantador. Si estamos con un sistema aerobio es que haya oxígeno, la decantación se realiza en un sedimentador secundario. Es decir, cuando estamos con sistemas aerobios, tengo una cuba de aireación y tengo un sedimentador secundario, dos tachos separados. Pero si estoy en un sistema anaerobio, en el mismo reactor se da la sedimentación. Entonces, es una de las diferencias. Aunque lo usual es que si estoy en un sistema anaerobio, después de mi reactor anaerobio, hay un reactor aerobio, porque ahí se termina de arrastrar la biomasa que puede haber salido del otro. Parece, ¿cómo se llama? Un trabalengua, pero es cuestión de leerlo y entender bien las palabras con calma. Sistemas aerobios necesitan un sedimentador secundario. Es decir, que tengo la cuba de aireación y después tengo el decantador. En un sistema, lo vamos a hacer con azul, aerobio, tengo el mismo reactor. Y para que nos entendamos, si quieren, aquí mismo se produce la sedimentación. Pero lo tradicional es que a continuación tengamos como apoyo, tengamos como apoyo un reactor aerobio. Hemos puesto los aerobios en rojo, los anaerobios en azul. Los aerobios son dos tachos, un reactor aireador y un sedimentador. Los anaerobios es en el mismo que se da, pero el agua que sale puede arrastrar biomasa. Entonces va al reactor aerobio para que ahí se termine de degradar y asentar. Entonces, los sistemas secundarios o el tratamiento biológico
va a tener dos grandes grupos. Los aerobios y los anaerobios. Los aerobios vamos a tener los que están en suspensión y los que están fijos. Cuando hablamos de fijo, significa que hay un soporte, hay un medio de soporte, hay donde se apoyen las bacterias. Les ponemos un palo, aunque sea una piedra, y ahí se agarran. Entonces, los sistemas aerobios puede ser que no tenga nada, que el reactor esté vacío, hueco, y ahí está el agua y las bacterias flotan, que esos son todos los llamados lodos activados. Y los de biomasa fija, que son los que tienen soporte, que podemos tener filtros percoladores o filtros rociadores o discos biológicos rotativos. Entonces, estos son sistemas aerobios. Ahora, si nos vamos al otro caso, a los anaerobios, tenemos algo similar. Reactores de biomasa no adherida o reactores de biomasa fija. Entonces, en los que son de biomasa no adherida, tenemos la fosa séptica, los tanques IMOF y los reactores RAFA. Y los que son de biomasa fija, tenemos filtros, reactores tubulares, lechos fluidizados o lechos expandidos. Entonces, de biomasa fija es porque están como en un soporte y el agua pasa a través del soporte. Biomasa no adherida, no hay un soporte y están ahí el agua en movimiento. Esos son los dos grandes grupos de secundarios y ya sabemos que los anaerobios van a producir metano y los aerobios van a producir agua y dióxido de carbono. Esa es la principal diferencia. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Ok. Ahora, hablemos sobre los primeros casos. Sistema secundario, aerobio, en suspensión. Entonces, los sistemas de cultivos en suspensión, de biomasa suspendida, ¿cuáles son? Son aquellos procesos aerobios con alta concentración de microorganismos a través del recirculado de sólidos biológicos. Permítanme, voy a conectar mi cargador. Ya, gracias. Entonces, las bacterias, ¿qué es lo que hacen? Transforman la carga orgánica de las aguas residuales y ciertas inorgánicas en nueva biomasa, como agua y dióxido de carbono, lo que ya habíamos dicho. Esa biomasa se extrae como fango y el líquido, una vez se decanta, es el efluente clarificado. Los gases que salen se someten a un lavado con aire. Pero como estamos hablando de aerobio, los gases que se van a emitir son dióxido de carbono principalmente. En este tipo de sistema, que también se conocen como lodos o fangos activados,
vamos a tener el tanque de aireación, el sistema de aireación, el sedimentador, la línea de recirculación y la línea de purga. Entonces, cuando ustedes escuchen que una planta de tratamiento es de fangos activados, ya saben que se trata de un sistema biológico secundario, un tratamiento secundario, aerobio, donde tienen a los microorganismos sueltos y que se va a producir fango. ¿En qué se van a diferenciar cada uno de los sistemas? En cómo alimentamos el agua, cómo administramos el aire y el tiempo de retención. Y básicamente estamos hablando de esto. Aquí están los dos componentes: el tanque de aireación, el sedimentador. Entonces el agua ingresa del tratamiento primario. Aquí en el tanque de aireación hay o se inyecta aire o hay un agitador. Y en el secundario aquí ya no hay nada. Aquí queremos que esté quietito para que se asiente. Entonces por arriba saco el agua clarificada, por abajo saco el lodo. El 80% normalmente es el que se va al tratamiento de lodo y el saldo es el que se vuelve porque mantenemos con eso la población de bacterias. Ese es un sistema de lodos activados. Y acá está. El agua que llega del tratamiento primario al reactor biológico, aerobio o tanque de aireación. Aquí está la inyección de aire. Acá está emitiendo dióxido de carbono y agua. De aquí estamos mandando al siguiente paso, al sedimentador final o al decantador, y de acá sacamos los lodos y el resto se recircula. Es básicamente eso. Ahora, en el tanque de aireación, aquí vamos a tener la materia orgánica que está en el agua, los microorganismos y el oxígeno que estamos aportando. Entonces, esos tres mezclados ahí lo vamos a conocer como licor mezclado. Materia orgánica, microorganismo y oxígeno. Entonces, aquí en este caso tenemos que al reactor o al aireador hay una entrada de aire con unos difusores. Entonces, está entrando aire a través de esos difusores. En el otro ejemplo, había un agitador. Ahí un agitador que al agitar lo que hacía era que se mezcle y se oxigene de esa forma. Entonces es otra forma. Acá tenemos, por ejemplo, algunas fotografías de este tipo de tanque. ¿Por qué están las fotografías? Para que ustedes vean de que pueden ser metálicos redondos, pueden ser de concreto en forma rectangular, más o menos grande, dependerá de los volúmenes. Entonces, básicamente es un tanque, un contenedor, donde le meto el oxígeno y ahí están las bacterias. Ahora, una vez que sale esa mezcla del reactor, se va al sedimentador para separar la biomasa, ¿no? La biomasa o el lodo precipitan hacia el fondo del sedimentador, que es el siguiente equipo. Y en el siguiente equipo, a diferencia de estos que todo está burbujeando y está inquieto, aquí ya está quietito, porque dijimos que necesitamos que se asiente, por eso están quietitos. Y los lodos van a regresar al tanque de aireación. Como es tanque de aireación, otra vez burbuja, por eso vemos otra vez el agua que se mueve y todo eso. Eso mantiene la concentración de microorganismos. Hemos dicho esto como 5 veces. Entonces, no deberían quedar dudas porque ya estarían entendiendo
el cómo es la secuencia. Entonces, hasta este punto, si alguien tiene todavía alguna duda de cómo se va realizando o no ha quedado claro, a ver, aprovechemos de aclarar esas dudas. Bien. Ahora hay variaciones en los reactores aerobios, en estos sistemas de lodos activos, en estos reactores aerobios de biomasa en suspensión. Podemos hablar de los convencionales, de los de estabilización por contacto, de los de aireación extendida, de los de aireación por paso, de aireación escalonada, de los procesos por lote, de aireación a contracorriente, de oxígeno puro. Son los mismos principios, pero varía en cómo inyectan el aire, la forma que tiene el reactor, pero todos trabajan bajo los mismos principios. La idea es la misma. ¿Cuál voy a elegir? Pues voy a elegir el que me ofrezca las mejores condiciones o que cumpla los criterios que yo busco en tema de costo, en tema de espacio, en tema de efectividad, en tema de mantenimiento, ¿no? Acá, mientras menos mantenimiento tenga que hacer, me conviene, mientras menos energía gaste, me conviene, etc. El convencional es el que hemos visto. En cualquier punto del tanque de aireación está la misma concentración de materia orgánica, de microorganismos y de oxígeno disuelto. Este es el mismo dibujo que hemos explicado al principio. El tiempo de retención hidráulico, el tiempo que está el agua ahí, es 4 a 8 horas. Es el tiempo que está el agua para que las bacterias se coman la materia orgánica. Entonces está el equipo de aireación, está el aire que inyecta ahí, está un agitador y en el tanque se va dando esa agitación. Y lo demás es lo mismo, el sedimentador, la purga, la recirculación del lodo. La estabilización por contacto. En este caso tenemos el reactor partido en 2 tanques. El agua entra en una primera parte al contacto con los microorganismos, en el tanque de arriba, que dice tanque de contacto, y se oxigena. Entonces llega el agua, la oxigeno, y luego paso al siguiente. Las bacterias van a absorber materia orgánica. Y todo eso, una parte va a ir al sedimentador y la otra parte va a ir a un tanque de estabilización donde también se suministra aire. Las bacterias terminan de digerir la materia orgánica y una parte se recircula al tanque de arriba y la otra parte va a la purga, ¿no? Entonces, esa es una variación. ¿Por qué hacen esa variación? Para buscar incrementar la efectividad. No es muy usual el que normalmente encontramos es el convencional, ¿no? Entonces, en la búsqueda de querer incrementar la efectividad o la eficiencia, van haciendo variaciones, pero algunas van bien, algunas no tanto. Hay otro llamado aireación extendida o zanja de oxidación o proceso carrusel con un tiempo de retención más largo. Estamos hablando de 18 a 36 horas. En el anterior eran 1 hora, el primero era 4 a 8 horas. En este caso, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un tanque que puede ser rectangular o puede ser en forma ovalada. Se suministra aire por difusores, ¿no? Hay un tipo especial de aireador llamado cepillo Passberg, que es un cepillo con hartos huequitos, parecido a los peines que utilizan, el cepillo que utilizan las personas que tienen cabello largo.
parecido a eso, solo que en lugar de las cerdas están los huequitos. Entonces, aquí el problema es que si hay tiempo de retención muy grande, el efluente va a tener mayor generación de nitrógeno, ¿no? Entonces, es una por otra. Si tengo más tiempo de retención, hay más tiempo para que las bacterias coman, pero también hay más tiempo para que se produzcan el nitrógeno. Entonces, tengo que balancear eso. Y acá está el esquema. Está el agua residual, pasa a una rejilla. Está la zanja de oxidación que tiene como una forma de carrusel porque va dando vuelta el aire, el agua. Hay unos rotores, hay unos aireadores, hay unas rejillas que hacen que vaya circulando el agua. Luego pasa a un sedimentador y está la parte de la recirculación, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho que es lo mismo. Acá hay otra vista de cómo funciona esto. El agua va circulando, están los aireadores ahí inyectando el aire permanentemente. Vean que comparado con los tamaños de los vehículos es una instalación bastante grande. Pero el principio es el mismo. Es un espacio donde está el agua recibiendo aire, las bacterias degradan la materia orgánica, luego paso un tanque a sedimentar, obtengo el agua clarificada, obtengo los lodos, recirculo lodos y listo. Otra variación es la aireación por paso. Entonces aquí lo que voy haciendo es disminuir progresivamente la inyección de aire. Entonces va entrando como en un laberinto, entra el agua y al principio le voy inyectando más aire y conforme va avanzando por el laberinto voy inyectando cada vez menos aire porque se supone que al principio hay una alta carga orgánica. Yo necesito más aire para incentivar a las bacterias, estimular a las bacterias, van degradando la materia orgánica. Entonces va avanzando el agua y hay menos materia orgánica, por eso necesito también menos actividad bacteriana y menos aire. Y al final, ya en la última etapa, ya la cantidad de aire va a ser mínima y va al sedimentador y de ahí todo lo mismo. O la alimentación escalonada, que es una variante donde la materia orgánica se mantiene a un nivel uniforme y el aire y los microorganismos son los que se van introduciendo en diferentes puntos a lo largo del ciclo, ¿no? Entonces, en este caso, voy inyectando ya más bien aire y microorganismos en diferentes etapas y el agua es la que va circulando y mantiene su misma carga orgánica. Y lo siguiente es lo mismo, el sedimentador, el purga y demás. Ahora, aquí hay un proceso interesante que es por lote, donde hago todo en un mismo tanque. La característica aquí es que se utiliza un solo tanque. Entonces, este reactor, este tanque, se llena con agua residual, se oxigena, ¿no? Se inyecta el aire y se lo deja sedimentar. Se extrae el agua y se lo vuelve a llenar, ¿no? Entonces, va funcionando así por ciclo, por etapa, ¿no? Entonces, vean, la primera etapa es el llenado. Entonces, una vez está lleno, pasa la reacción. La reacción es que las bacterias comen la materia orgánica. Luego viene el reposo y la sedimentación. Entonces aquí puedo separar ya el agua clarificada y mi tanque va a tener, obviamente voy a vaciar un poco de lodo,
pero voy a dejar una capa de lodo donde están las bacterias, porque ahí voy a echar una nueva agua para que vuelva a reaccionar, vuelva a haber reposo y sedimentación y vaciado. Entonces aquí voy manejando por lote. Entonces puedo yo controlar esa agua en particular cómo está. Entonces si hay una situación especial, una situación particular con una alta carga en un lote de agua en particular, puedo hacerle su tratamiento específico. O si mi flujo no es permanente, ¿no? Si mi proceso no es continuo, entonces puedo utilizar esta opción. Además que es un solo tanque, esa es la ventaja. Me está dando un solo tanque, pero es con aireación. Entonces es una opción interesante. Tenemos también la aireación a contracorriente. Son tanques con profundidades variables de 2,5 a 5 metros. Hay diferentes tipos de tiempos de retención según el caudal. Y puedo incluso tener tanques en serie. Entonces, en estos casos, el sistema de inyección lo que hace es, va inyectando el aire en cada uno de esos tanques. Y como está habiendo ese movimiento, hay unos puentes rotatorios, se encarga de mezclar el agua con los microorganismos. Entonces son este tipo de equipo. Un par de tanques con unos difusores, unos aireadores, entonces van mezclando, van generando esa mezcla de la materia con las bacterias y con el aire. Y al estar mezclándose, va dándose la degradación. Tenemos otro sistema que es un poquito diferente, que es el de oxígeno puro. En este caso, es un tanque cerrado, porque no queremos que el oxígeno escape a la atmósfera. Y es en un solo tanque, dividido en etapas. Tiene un tiempo de retención corto, 1 a 3 horas, comparado con el anterior que era 18 a 24 horas, pues este tiene su ventaja. La desventaja es que esto utiliza muchos equipos, ¿no? Tiene motores eléctricos con agitadores y tienen suministro de oxígeno. Y suministra oxígeno, no aire de la atmósfera, es oxígeno. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es tenerlo todo cerrado. Está la entrada del agua, el influente. Nosotros hemos estado hablando de afluente, pero influente es lo mismo. Entonces, tengo la primera cámara, estoy agitando, está entrando el oxígeno, está empezando la degradación y también está empezando la sedimentación. En la siguiente cámara se va siguiendo la agitación y en la siguiente sigue la agitación. Entonces actúa como un separador porque por la parte de arriba salen los gases, el CO2 y el oxígeno. Se forma esto porque es aerobio, hay oxígeno. Por la parte 3/4 más o menos sale el efluente y en la parte de abajo quedan los lodos, ¿no? Entonces los lodos puedo ir yo recirculándolos también. Eso eran biomasa en suspensión, con todas las variaciones que podíamos mencionar. ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Lo que hemos visto lo voy a poner en azul. Hemos comentado solo de esto. En suspensión, sin que haya donde se agarren las bacterias. Están ahí sueltas entre medio del agua. ¿Preguntas, comentarios? Todo está claro, profe. Ok. Bien, veamos entonces
la otra opción de los sistemas aerobios. Los sistemas aerobios que utilizan reactores de biomasa fija o llamados sistemas de cultivo fijo. Entonces son sus sistemas de cultivo fijo, reactores de película fija, permiten que crezca la capa bacteriana en la superficie de algún medio que está expuesto a la atmósfera. Por eso es aerobio. De ahí es que absorbe el oxígeno. Se alimentan de ahí porque están creciendo y hay contacto con el ambiente. Este medio de soporte que mencionamos pueden ser piedras, pueden ser maderas, pueden ser ladrillos rotos o pueden ser materiales plásticos de diferentes formas. Entonces aquí tenemos piedra común y corriente que uno la bota ahí. Pueden ser plásticos de flujo transversal que son como unos, imagínense, que se llaman panales de abeja, pero de plástico y así larguito. Puede ser madera, pedazos de madera como en forma escalonada, así 2 travesaños con sus escalones ahí, es eso. O plásticos de forma irregular. Aquí tenemos un montón de plastiquitos de diferentes formas donde se van a agarrar las bacterias. Ese es el medio de soporte. Y por eso es que se llaman cultivos fijos, porque están agarrados en algo, no está flotando la bacteria. Entonces el agua que tiene la materia orgánica escurre sobre la película le llamamos a la capita de bacterias que está agarrada en el soporte. Entonces el agua escurre en la película, entra en contacto con los microorganismos, con el aire, con la capa microbiana, bacterias y protozoos, y se transforma la carga orgánica biodegradable. Se transforma en biomasa y en subproducto. Se degrada. Podemos tener filtros percoladores o lechos bacterianos. Es el más habitual, el filtro percolador. Especialmente para lo que es aguas residuales urbanas. Pero fíjense que dice que ya hubieran pasado por la decantación primaria. Entonces, obviamente, estamos con un sistema que tiene un pretratamiento, un tratamiento primario y el secundario. Entonces, el filtro percolador requiere sí o sí un primario. El filtro percolador es un sistema estable, necesita menos operación que los de biomasa en suspensión, aunque son más sensibles a la temperatura. Como están con el ambiente, les va a afectar los cambios atmosféricos, la temperatura. También si hay mucha lluvia o si hay mucho frío, entonces ahí hay que taparlo. Entonces, cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Entonces, los filtros percoladores o lechos bacterianos, estamos hablando de esto. En el primer reactor, que dentro del reactor está el medio de soporte, el lecho bacteriano, ahí recibimos el agua residual pretratada, pasa a través del lecho, entra en contacto con la bacteria se lo come, lo degrada, y de ahí pasa al decantador secundario. Hay una recirculación de esa agua que está siendo tratada para que se termine de comer, porque pasa y tal vez no se degrada todo, entonces tiene que volver a pasar para que sigan comiendo. Como en el aeropuerto, las cintas con las maletas, si pasa la maleta y no la recoge nadie, vuelve a pasar hasta que encuentra a su dueño. Lo mismo aquí, pasa de la materia orgánica que está en el agua, si no se la comió nadie, vuelve a pasar hasta que alguien se la come. Y de ahí se va al decantador secundario, ¿no? Y ahí voy a tener el agua tratada y el fango, que es la biomasa o los lodos resultantes.
Normalmente los filtros son de forma circular, pero se pueden encontrar rectangulares, hexagonales, octogonales, ¿no? Tienen un lecho empacado, está en un paquete, el soporte ese está ya como preparado y permite el paso del agua por los canales colectores. El agua se distribuye mediante brazos giratorios y va escurriendo sobre la película biológica, ¿no? Y esa película biológica lo que hace es absorber y asimilar la materia orgánica. Y esa materia orgánica, la cantidad que se va a remover depende de la superficie de contacto. Pues mientras mayor sea la superficie de contacto, va a haber más espacio para las bacterias. Entonces voy a remover más materia orgánica. Por eso me interesa que el medio de soporte tenga la mayor área posible. Los filtros percoladores se pueden instalar en serie también para lograr una buena remoción. Entonces, y acá tenemos el ejemplo. El medio filtrante es el que está ahí, esos puntitos. El distribuidor es ese brazo largo que va girando. Todo eso es el filtro percolador, el tacho. Está la entrada de agua por la parte de abajo hasta el centro y de ahí sube hacia los distribuidores. Va cayendo el agua y pasa a través del medio filtrante y ya por abajo sale el efluente. Acá tenemos un corte de eso que estábamos mencionando. El afluente entra por arriba y va pasando por todo este medio de soporte que está lleno de bacterias. Y hay una pendiente, obviamente, para que se recolecte la biomasa y el agua ya pasa a la siguiente etapa. Y aquí hay una imagen un poquito más bonita a colores. Estos que están anaranjados aquí arriba son estos verdes que van dando vuelta y van regando el agua. Y el filtro percolador, o sea, las bacterias están en estas piedritas, están dispersas ahí. Entonces eso va dando vuelta porque por el centro es lo que va entrando el agua y se va cargando y va como circulando. Ahí está el video, ¿no? Entonces, por el centro ingresa, se va hacia los brazos, cae por los huequitos, el agua cae al lecho percolador y empieza por gravedad a bajar. Eso es lo que hace el filtro. Acá se puede ver el detalle de esas capas, ¿no? Esos huequitos, que por eso es que queremos que haya muchísima superficie, porque no es lo mismo que yo tenga cuadrados así grandes a que yo tenga cuadrados más chiquititos. La superficie es mucho mayor en los cuadrados chiquititos. Y por la parte de abajo, aquí es lo que acá podemos ver cómo es en la parte inferior, ya donde cae el agua. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Se va entendiendo? Entonces aquí tenemos en negro el medio de soporte y abajo ya donde cae tanto los fangos como el agua. Ese es un filtro percolador. Bien, estamos en buena hora. Vamos a quedar acá y ya la próxima clase retomamos con los discos rotativos. Profe, yo entré a las 5:10, creo que ya había acabado la lista. A ver, veamos quién me faltaba. Me faltaba Yamil. Sí, profe.